En materia de IVA existen algunas otras modificaciones que son importantes de considerar. Unas de ellas tienen relación con pues todo lo que son donatarias autorizadas. Resulta que hasta 2019 algunos de los servicios, en el caso concreto de enajenaciones de bienes o prestaciones de servicios o otorgamiento de uso o goce temporal de bienes que realizaban donatarias autorizadas con fines de asistencia o beneficencia pública, literalmente estaban grabados por la ley del IVA. Sin embargo, a partir de esta reforma se cambian estos preceptos para incorporar a este tipo de actividades como exentos y en consecuencia pues a partir de 2020 ya estarían exentos de pagar el impuesto. Entonces, con las implicaciones que esto implica, implicaciones que esto indica, por ejemplo, en el sentido de la exención, que como bien sabemos, pues bueno, no permite acreditamientos de IVA, etcétera. Entonces, aquí es importante tomar en cuenta que lo que haya ocurrido quizá en el inter entre que fue diciembre y enero, para efectos de algunas de las posibles facturas que tuviesen repercusión, en donde hasta 2019 se trasladaba el impuesto y resulta que para 2020 ya no es aplicable. Entonces aquí pues es importante ver cómo se va a resolver esto. Hay un artículo transitorio y una regla miscelánea que prevén que si se hizo hasta el día 10 del periodo, pues bueno, a partir del día 10 se entendería que ya no implica este pago de IVA, y hasta por el día 10 pues tendrían que no cobrarse el impuesto, pero señalarlo en un comprobante, un CFDI por retención de información de pago, ¿no? Esto, acercarse a la página del SAT, hay una pregunta frecuente al respecto y ahí podemos obtener esta información. Entonces, básicamente, quedan totalmente exentas estas operaciones, estas actividades de donatarias autorizadas exclusivamente. También en el caso concreto de aquellos servicios de transporte de personas que se contratan mediante plataformas digitales, pues se considera que en este sentido no se trata de un servicio de transporte público. En consecuencia, no es posible que se considere un servicio exento del IVA. Y por esa razón, pues bueno, parte de lo que ya hemos platicado hace un momento en cuanto a plataformas digitales. Hay otros casos en donde se permite, recordemos que la Ley de Ingresos de la Federación establecía hasta 2019 un estímulo fiscal en relación con poder utilizar el mismo comprobante de actividad empresarial y profesional y de arrendamiento, en donde ya viene involucrada los impuestos trasladados y retenidos como constancia, en este caso de retenciones. Como el artículo 32, fracción quinta, sigue estableciendo esa situación de tener una constancia, pues bueno, vino esa disposición vía estímulo fiscal, después cambió y se pasó a partir de 2020 de la ley de ingresos, sale de ahí y se viene directamente a la ley del IVA, en donde pues no es y la ley de renta, en donde ya nos establece que en estos casos esa persona moral ya no está obligada a expedir una constancia, sino que el mismo comprobante fiscal de esa persona física con la que está haciendo el trato servirá para estos efectos. Entonces esto es pues bastante interesante de saber que ya está en la ley. Y bueno, a partir de este momento pues, tenemos también algunos cambios ocurridos en materia de la ley de impuesto especial sobre producción y servicios. Básicamente, pues bueno, hay algunos supuestos en donde a través de una norma oficial mexicana, pues el concepto de los 92 octanos, pues se da en ese sentido vía una norma y entonces se modifica en la ley en este caso, en impuesto a las gasolinas, todo este supuesto en la ley del impuesto especial sobre producción y servicios para señalar que debe ser una gasolina menor a 91 octanos o mayor a 91 y no hay prácticamente un cambio en las cuotas. No en las cuotas, sí hay una cuota adicional que se paga y bueno, pues en ese sentido sí hay una actualización incluso a través del 17A del Código Fiscal. Entonces, bueno, aquí además de hacer esa precisión de acuerdo a la norma oficial mexicana, también hay esa precisión en cuanto a la actualización de la cuota adicional a que todo este tipo de combustibles se refiere. En el caso del impuesto a la cerveza, pues, se elimina
y pues el impuesto que resultaba mayor entre aplicar la tasa normal y la cuota de 3 pesos por litro, enajenado importado. Y ahora pues bueno, los enajenantes, productores, fabricantes, productores o envasadores pues, de cerveza pues van a poder hacerlo exclusivamente a las tasas que correspondían. Cabe apuntar que independientemente de que no sea un impuesto federal, hay un impuesto local en algunas entidades, en el caso concreto de la Ciudad de México, en donde pues prácticamente se incrementó hasta en un 4.5% en el caso de la cerveza. Como pasó en IVA y como pasó a través del esquema de Código Fiscal de la Federación, pues como sabemos no hay compensación universal y esto opera también para efectos de la ley del IEPS, y por esa razón pues cuando se tenga un saldo a favor únicamente se va a poder compensar contra el mismo impuesto a su cargo que les corresponda por pagos mensuales siguientes hasta agotarse. Es el mismo supuesto en el caso de la ley del IVA. Decíamos algunos otros aspectos, como es que había incrementado la tasa de retención en el caso de pago por intereses del sistema financiero. Decíamos hace un rato en el artículo 21 de la ley de ingresos que pues se había literalmente triplicado desde 2018 a la fecha. Entonces así es el supuesto. Tenemos hoy día una tasa del 1.45 que ya literalmente se triplicó. Entonces, estrictamente hablando, sí se van a pagar más impuestos para la reforma fiscal 2020, y eso lo harán prácticamente todas estas personas físicas que en su momento pues bueno tengan un ahorro en el banco aplicará esta retención, y bueno, básicamente va en función de que esa institución financiera cuando pague intereses, pues evidentemente ahí va a haber una retención, no sobre los intereses, sino sobre el capital invertido. Entonces, por ejemplo, en 2018 sobre el capital un ejemplo eran 1,000 pesos. El capital, la tasa de retención era del 0.46. ¿Cuál era la retención? En este caso, pues 4.60 pesos. Para el 2019 se llevó a 10.40 pesos. Y para 2020 ya son 14.50 por cada 1,000 pesos. Entonces, imaginemos, después de 4 ya prácticamente estamos en el triple. Entonces, pues cuidado en esta parte. Recordemos que a través de la resolución miscelánea fiscal se prevé una posibilidad de que sea sobre un promedio de inversión y luego elevado el número de días de la inversión, etcétera, y hay una tasa diferente a esta en donde no va sobre el capital invertido. Entonces, en algunos casos es mucho más flexible, obviamente menos costosa aplicar la miscelánea que aplicar la que establece la propia ley de ingresos, como una opción que prevé la propia miscelánea. Por esa razón, pues bueno, si se establece que pues bueno, si se siguen pagando más impuestos en el caso de los ahorradores, y que pues en este caso el gobierno había prometido no incrementar impuestos al respecto, cosa que en el caso concreto no se cumplió. ¿Qué otros temas están aquí agregados? Bueno, decíamos, la ley de ingresos preveía antes estímulo fiscal de disminuir la PTU pagada en el ejercicio, en los pagos provisionales a partir de mayo. Entonces, esto no desapareció, simplemente se modificó en la ley de ingresos, salió de la ley de ingresos y se fue directamente al artículo 14, fracción segunda de la ley de impuesto a la renta, para incluirlo como parte de la mecánica del cálculo de los pagos provisionales y poder disminuir de la utilidad fiscal el monto de la PTU pagada en el ejercicio. Entonces, nuevamente, pues dice exactamente lo mismo, se va a disminuir en partes iguales en todos los pagos provisionales desde mayo hasta diciembre, deberán ir acumulados de tal suerte que pues se pueda tener esa posibilidad de aplicar este monto que en algunos casos, bueno, ya muchas empresas no reparten esta PTU, pero quien sí lo haga tiene ese beneficio adicional de poderlo descontar desde los pagos provisionales, ya por cuestión del propio mecanismo de pago. Durante algún tiempo estuvo establecido en el caso de algunas personas físicas a los cuales solicitaban su pensión y se les negaba, que se les entregasen sus recursos, independientemente de si se trataba del sector privado o sector burocrático, en el caso concreto ISSSTE o IMSS, y en ese sentido había una regla miscelánea que preveía este procedimiento para poder determinar cuánto ICR le correspondía a ese retiro que se hacía. En ese sentido, comúnmente se aplicaba lo que decía el artículo 152 de la
propia ley del impuesto sobre la renta. Y en lugar de la retención del 20% que dice el artículo 145, hoy día, a través de este esquema, esta posibilidad de utilizar una tasa efectiva de retención, de acuerdo a este precepto, es mucho más benéfico para efectos de hacer la retención correspondiente a este tipo de ingresos. Entonces, de entrada, pues se considera que ese impuesto retenido sería como un pago definitivo, y que bueno, pues solo que se obtuviesen ingresos en el mismo ejercicio por los que se reciban en una sola exhibición, pues se considerará así. De otra manera, pues tendría que ser incorporado a su declaración del ejercicio para poder hacer su declaración anual y aplicar este acreditamiento correspondiente. En el caso de ingresos por arrendamiento por pago de rentas vencidas, pues resulta que hay una serie de contribuyentes que pues efectivamente tienen esa posibilidad de otorgar el uso o goce temporal de bienes. Sin embargo, no son reportados los ingresos correspondientes a este tipo de operaciones. Es decir, no hay propiamente un comprobante fiscal que diga que la renta es de tanto mes a mes, porque comúnmente los que utilizan estos servicios no requieren ningún comprobante para deducir. Sin embargo, ¿qué pasa cuando de repente hay un conflicto entre el arrendador y arrendatario, en donde no se le paga la renta por X tiempo, se demanda a este arrendatario y se gana el juicio? Resulta que la autoridad se da cuenta que muchos de estos arrendadores nunca tuvieron a bien expedir los comprobantes fiscales de esas rentas. Entonces, ¿cómo se los va a pagar atrasados el arrendatario si nunca hubo los comprobantes? Entonces, lo que establecieron bajo esta reforma es que el juez, en el momento que determine que se van a pagar este tipo de rentas, en automático le solicite al SAT que se compruebe haber emitido los comprobantes fiscales, de tal suerte que pues se pueda incorporar a esa persona arrendador a pagar sus contribuciones de acuerdo a este régimen de arrendamiento en términos de la ley del impuesto sobre la renta. Eso es todo lo que estaba señalando. Y en el caso concreto de la deducción adicional del 25% para empleadores de personas que padezcan discapacidad, pues resulta que en el artículo 86 de la ley de impuesto a la renta había un estímulo fiscal en donde se permite que los contribuyentes que empleen a personas que padezcan alguna discapacidad motriz, auditiva o de lenguaje en un 80% más de la capacidad normal, o bien una discapacidad mental, así como cuando empleen a invidentes, puedan deducir de sus ingresos acumulables como una especie de estímulo fiscal, pues en el caso concreto el 25% del salario efectivamente pagado para este tipo de personas. Entonces, quien ocupe a este tipo de personas y apoya a este sector, además se lleva como estímulo fiscal un 25% de su salario. Esto antes estaba, un monto equivalente diferente en la ley de ingresos de la Federación. Sale de la ley de ingresos como estímulo fiscal, y antes en la ley de ingresos se establecía que era el 100% del ICR retenido y enterado. Evidentemente, pues era un monto mínimo, entonces no era muy alentador. Sin embargo, uno y el otro por acá en cuestión de la ley, pues no se pueden aplicar ambos. Sin embargo, entonces eliminan el de la resolución miscelánea y se queda exclusivamente el de la ley, pero con este monto que era obviamente un poco más atractivo. Y en ese sentido, pues bueno, es un aliciente para este tipo de contribuyentes. No me queda más que agradecer el tiempo. Espero que haya sido útil cualquier cantidad de conocimientos que hoy obtuvimos, que podemos aplicar durante este periodo de tiempo de 2019, y que muchos están por iniciar prácticamente a mediados del ejercicio. Entonces habrá que estar muy atentos a algunos de los cambios que platicábamos aquí, en donde la autoridad tendrá que externar su opinión, y esto pues será evidentemente una parte importante de lo que hoy no sabemos y que en su momento podríamos resolver con algunos de los aspectos que aquí revisamos. Muchas gracias.